Ahora sí, muy buenas tardes para todos. Nos encontramos hoy para la tercera sesión sincrónica de nuestro curso de acciones de prevención frente a las violencias de género, ¿sí? Recuerden entonces, primera parte vamos a hacer un manejo de lo que es un recordatorio de la página de Sofía Plus. Recuerden que ingresamos es por el enlace de Betower, ¿sí? Por lo cual entonces es importante que, primer recordatorio, no utilizar el buscador de Google Chrome, sino utilizar otros buscadores como es Mozilla, Google X, Opera, Brave, entre otros. Entendido más leyendo. Importante, por favor, para que lo tengamos presente. Recuerden que ingresamos a la sala de las clases en micrófono cerrado, cámara cerrada para evitar interferencias. Importante tener presente también que en el momento de que tengan fallas con su plataforma de Sofía Plus, yo como instructora no tengo ese perfil ni de recuperación de contraseñas ni nada por el estilo. Deberán comunicarse con la entidad en los siguientes teléfonos que lo ven en la página web. Entonces tenemos una línea de WhatsApp y tenemos la línea en Bogotá. Por favor, les recomiendo que puedan utilizar estos mecanismos de comunicación para que puedan resolver los problemas de su ingreso de plataforma que tiene que ver con la parte de usuarios y contraseñas. Recuerden que en Sofía Plus lo que vamos a hacer es la administración de sus datos, información que solamente la deposita ustedes como aprendices. A nosotros como instructores solamente nos aparece toda esa información que usted finalmente registró en la página de Sofía Plus, ¿sí? Importante que lo hagan entonces. Por favor, apagar los micrófonos. Entonces es importante que tengamos esas premisas como tal dentro de la formación. Como llevamos ya, esta es nuestra tercera sesión sincrónica, 2 sesiones sincrónicas donde he insistido nuevamente con el uso de los buscadores. Recuerden que tienen intentos ilimitados. Cuando sus actividades están en D, pueden acceder a otro intento adicional. Entonces, todo lo tienen habilitado. Es importante que cuando no puedan participar de sus sesiones sincrónicas puedan ver sus grabaciones que también quedan en la plataforma. ¿Listo? Entonces, estas son como la información importante en caso de que tengan algún inconveniente con su plataforma frente al usuario y contraseña, porque yo esa parte no es mi alcance como instructora, ¿sí? Bien, solo quiero dejar muy claro. Solamente los guío dentro de la ejecución de su formación, sus calificaciones como tal y obviamente su orientación dentro de la formación del curso, ¿sí? Softwares y demás del curso no es mi competencia, ¿sí? Bien, por acá en la parte inferior entonces vamos a encontrar el portal de Sofía, vamos a ingresar por supuesto con nuestro documento de identificación y nuestra clave. Aquí de qué nos va a interesar como tal. Recuerden que este ya es un recorderis. En la parte del usuario vamos a ingresar en la parte de registro persona, toda la información suya como sus datos básicos y el documento de identificación por ambas caras. Información que deben de tener ustedes actualizado en el momento de su certificación. ¿Qué quiere decir eso? Su documento de identificación debe coincidir exactamente con toda la información de los datos básicos junto con la información que usted adjuntó en este formato, que es decir, formato PDF de su documento de identificación por ambas caras. Entonces es importante que lo tenga presente. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros. ¿Listo? Mira. Bien, por otro lado, ¿sí?
Es importante que en el momento de la certificación, que se demora 15 días hábiles a partir de la fecha, ¿sí? Vamos a encontrar en el portal de Betowan, la parte superior, certificados. Entonces, página que también se las voy a dejar dentro del chat. Acá. Van a identificar su documento como tal y el número como tal. Vamos a darle el ingreso del texto de la imagen y listo. ¿Ya? 15 días. Mi sugerencia es, a veces la plataforma es un poquito intermitente, entonces mi sugerencia es que lo revisen en la primera semana del mes de octubre, ¿sí? Para que lo tengan muy presente. ¿Bien? Listo. En la parte del portal de Sofía Plus, recuerden entonces que en lo que es Sayuna, es donde se desarrolla finalmente nuestro curso, ¿sí? Acá es donde ejecutamos nuestro curso. Profe, tengo el problemas y demás. Recuerden que cada vez que nosotros ingresamos a Sayuna, él solicita como guardar su clave o actualizar su clave. Muchas veces les dan allí, a veces los aprendices, y pasa que se le bloquea totalmente la clave. Entonces es importante rechazar esas actualizaciones de su clave desde su navegador. Entonces, si tienen problemas dentro de esta plataforma, lo que es Sayuna, ¿sí? Van a encontrar, voy a ingresar nuevamente a Sayuna, en la parte inferior también encuentran todo lo que es las líneas de atención, ¿sí? Que está desde un teléfono fijo en Bogotá y la línea nacional, ¿sí? Que es importante entonces que lo tengan presente. ¿Listo? Bien. Okay. Importante entonces, ya en Sayuna, revisamos nuestros anuncios. Hoy estamos iniciando nuestra semana número 3. También se las envié por correo electrónico. Acá les indican que tenemos un estudio de caso. Se les deja anclado incluso el documento para que lo trabajen. Para descargar el caso de estudio, de clic acá. Es importante, están entregando este estudio de caso sin portada, sin conclusiones, sin recomendaciones, sin consultas electrónicas, y eso va bajando la puntuación del documento de entrega. ¿Sí? Eso es importante, entonces, que lo tengan presente. En el correo electrónico se los adjunté en formato también de Word para que lo empiecen a editar, lo guardan en su ordenador en formato PDF y lo cargan a Sayuna. ¿Qué es importante tener presente? No enviar actividades en modo borrador. Esta es nuestra tercera sesión sincrónica, tercera vez que menciono. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes entregan en borrador, usted lo entregó, ejemplo, ayer, y eso aparece a los días. Y cuando yo ya califico, yo no le puedo garantizar a usted como aprendiz que como usted la envió en modo borrador, tenga su calificación de forma correcta en el enlace de calificaciones. Entonces, insisto nuevamente, no enviar actividades en formato borrador. Deben de fijarse muy minuciosamente de cómo están enviando sus actividades. Envíenlas de forma enviado, que se vea cargado, que diga enviado y no modo borrador, para que ustedes no tengan inconvenientes a la hora de las entregas y a la hora de las calificaciones, ¿sí? Entonces no hay problema. Recuerden que si tienen la actividad perdida, tienen intentos adicionales. Cambie su documento, modifique su documento y vuelva y cargue. Semana 1 y semana 4 tienen una propuesta que no es sino diligenciar. Descargan los formatos y lo presentan. En la semana número 3 tenemos un caso de estudio que también se los dejo anclado dentro de las indicaciones de la actividad. Entonces, descarguen el documento, hacen su portada, recuerden lo que les acabo de mencionar, conclusiones, recomendaciones, consultas electrónicas y una portada, ¿sí? Eso es como lo mínimo. Y ya para la semana número 2, pues era algo ya más libre, utilizar entonces plataformas gratuitas como Canva para hacer su mapa mental.
¿sí? Lo descargábamos como tal desde la plataforma, formato PDF, y se entregaba a la plataforma. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra semana número 3. Tendríamos entonces 3 evidencias como tal hasta el momento, ¿sí? Y recuerden entonces que tenemos su material de apoyo acá donde dice componente formativo, rutas para el establecimiento de derechos y acciones de prevención. Entonces tenemos el material de apoyo por acá, dándole clic acá. Recuerden que las actividades, digamos, interactivas desde este documento, pues no hay problema de que no la desarrollen porque no hace parte de las evidencias. Recuerden que son 4 evidencias de aprendizaje. Acá van a encontrar entonces todo el contenido, van a encontrar videos de YouTube y demás, ¿cierto? Entonces acá van a encontrar absolutamente toda la información que corresponde a la semana número 3 y semana número 4. ¿Listo? Y dentro de la actividad, el enlace de la actividad, tenemos el caso. Acá les estoy indicando qué es lo que vamos a hacer y el formato de entrega es en PDF. Lo ven acá también anclado. Listo, no es sino que le den clic acá, lo descargan y listo. ¿Ya? Ahora sí voy a pasar a la ronda de dudas e inquietudes. Ahora sí, María José y Diana Gutiérrez. María José Cuellar. Hola, profe, buenas tardes. Yo estoy teniendo problemas, digamos que no es ni de usted ni de la plataforma. Es un inconveniente electrónico que simplemente se me dañó el portátil y no voy a perder los 3 cursos que ya tengo avanzados. O sea, me estoy defendiendo literalmente con lo que tengo, que es el celular. Pero entonces Sahuna y el celular no compaginan mucho. A veces me dice que el formato está activo y el formato no lo cargó, que fue lo que me pasó en la primera actividad. Bueno, listo. Yo de todas maneras lo escribí, usted no me lo evaluó porque lo necesita en PDF. Está bien, son criterios y condiciones y me tengo que adecuar a ellas. Yo tengo que solucionar. Pero no es que no le califique, si le estoy diciendo significa que sí se lo califique, que se lo haya calificado en D es otra cosa. Ah, sí, señora, no pero uno no me sirve. Es decir, que Eso no es cumple entendible. Es entendible. Usted nos dio la opción de volver a cargar el PDF, yo lo cargo, pero como lo cargo desde celular, el celular nada más me deja abrir la función en las madrugadas. Entonces a veces me quedo hasta las 2, 3 de la madrugada tratando de que él me deje subir los archivos. Le subí el último. Te pregunto, y dentro de donde tú vives, sea una zona rural, por ejemplo, o el casco urbano, ¿tienen salas de internet, biblioteca, ludoteca? Sí la tengo, profe, pero estoy trabajando y estoy estudiando y se me hace imposible. Mi sugerencia es esa, porque si estás con 3, significa que tienes 3 problemas con 3 instructores. ¿Sí? Señor, O sea, lo que pasa es que yo no sé, pero normalmente más que todo es con el suyo, porque las otras 2, bueno, uno lo comencé hoy y el otro sí está con el al par de usted y pues el otro me lo carga siempre, pero siempre es con la plataforma de usted. No, pues vea, la sugerencia es, si tienen problemas desde el celular, como lo he indicado, no es compatible la plataforma muchas veces con los celulares, sea por el sistema operativo, no sé. Yo eso sí no lo estudié. Estudié demasiadas carreras excepto esa. Entonces, mi recomendación es que se acerque a una ludoteca, a una biblioteca gratuita, que las bibliotecas de cualquier municipio son gratuitas y tienen derecho a internet, o una sala de internet. Ahí sí ya debes de solucionar ese inconveniente, porque por más de que lo intentes, si desde el celular no te da, pues entonces ya sabes que ese es el inconveniente, debes de desarrollarlo de otra manera. ¿Listo? Para que puedas tener en cuenta como la compatibilidad de los archivos y puedas tener tu calificación óptima en el centro de calificaciones que estoy mostrando. Que eso lo tienen ustedes
las 24 horas, 7 días de la semana para hacer su seguimiento del avance del curso. ¿Listo? Prosigo con la segunda inquietud, Diana Gutiérrez. Profe, qué pena, no, yo aprovecho es que este ratico para preguntarle algo acerca de los trabajos. Bueno, yo con las plataformas como no pude con Sofía Plus, pero a mí me llega todo, yo espero que eso esté bien. Los trabajos se deben de montar en Sajuna como tal, ¿cierto? Correcto. Yo Sofía no Plus, le... solamente administración de sus datos. De los datos, sí, pues Nombres yo... completos, tipo de documento, número Sí. de identificación y listo. Por eso, pues en otro curso en el que yo estoy, el profe me ayudó a entrar, a él sí le dio pues como ustedes manejan más la plataforma Sofía Plus, entonces a ustedes como que los dejan entrar más fácil. No, recuerden que ese no es nuestro alcance. Listo, yo ese tipo de Pues, soluciones. pero no, yo te estoy contando que ustedes como entran más de seguido, como que a ustedes les entra más fácil a Sofía Plus. Pero es por Así. nuestro rol, por nuestro Exacto, listo. Entonces, gracias a eso, entonces un profesor me ayudó, entonces él me dice que todo aparece bien. De acuerdo. Entonces, como a mí no me da, entonces yo espero que eso sea así. Vea, lo más importante es que lo que yo les he dado como sugerencia en estas 3 clases, no utilizar el Google Chrome. Sí, ¿Listo? no. En Sí. primer lugar. Hay otros buscadores, hay muchos. Yo en mi computador tengo 7 navegadores. Vuelve el computador un poco más lento, pero para poder estar al día como en las calificaciones con cada uno de los aprendices, ¿cierto? Son 320 aprendices. Imagínense yo estar pendiente de 320 aprendices, cada uno es que me escriban eso. ¿Listo? Entonces, por eso se les da las indicaciones a nivel general, ¿cierto? Genérico. ¿Qué es importante? Que ustedes sigan las recomendaciones. 1, si vamos a entrar a otros buscadores, pestaña incógnita. O si vamos a ingresar antes, eliminar los cookies. Hagan eso. No necesitamos tener un título para desarrollar eso. En la parte superior, donde está nuestra carita, nuestro logo, en el Google, ahí usted le da eliminar cookies. Eliminen los cookies para poder que ustedes puedan ver la plataforma de manera correcta. Chicos, ya más ayuda no les puedo presentar. Profe, no, qué pena. Yo he hecho todo tal al pie de la letra. Como usted me lo ha dicho, como usted me lo ha escrito, incluso también ya bajé 3 navegadores más. Pues la verdad no quiero que me ponga entonces ustedes hacen el seguimiento acá. No es que, ay, yo creería que eso está bien. No, ustedes tienen un enlace. Cada vez que ingresan a su plataforma, encuentran el enlace de calificaciones y les va a salir esto. Y ustedes van a ver su avance. Ah, yo entregué la matriz organizacional. Ah, sí, van a. Ah, están de, vuelvo y me meto, le veo qué fue lo que me colocó la instructora como observación. No, lo profe, lo vuelvo no me y lo entiendo. Listo. Profe, No, no sé si me solo desde comprende. lo general. No. Yo lo Ah, hablo ya, ok. listo. Eso es Listo. para todos. Eso es para que ustedes hagan este seguimiento. Ustedes tienen siempre este portal de calificaciones activos. Entonces, perdió una actividad. Ah, están A, significa aprobado. En D están desaprobados. Ah, pero recuerdo que la instructora nos da la oportunidad de que si está perdidita la actividad, puedo volver a ingresar la actividad. No hay problema, ¿cierto? Todo tiene intentos adicionales. Tienen hasta 5 intentos como tal, chicos. Entonces, mi invitación es, si tenemos toda la herramienta y todo disponible para nosotros, es buscar nosotros la mirar. Primero, seguimientos de mis actividades. 2, utilizar diferentes buscadores. 3, utilizar un buscador en pestaña incógnita. Si perdí una actividad, corregirla a tiempo y listo, ya. No, tienen todas las posibilidades de superar este curso. Ya es la disposición de ustedes. Si yo tengo un problema a nivel tecnológico, lo debo de solucionar. Yo como instructora no le puedo dar esa solución. Yo lo que les doy de solución es orientación, les doy oportunidades de entrega, así sean tardías, no hay problema, que fue lo que les indiqué desde la primera sesión sincrónica. Y la segunda es que ustedes le hacen seguimiento a sus actividades. ¿Listo?
Bueno, Profe, sí, dejémoslo así que de todas formas yo me entiendo. O sea, yo le he seguido todo el tema como usted lo ha dicho tal claro y yo entiendo y comprendo y manejo súper bien Sajuna. O sea, eso no se me sale de las manos. Igualmente Sofía Plus también, pues gracias a Dios, es un poquito como de la tecnología y en eso me baso muy bien. Que no me ha dado, no sé por qué, ¿cierto? He entrado por Mozilla, por muchas cosas y no me ha dado, incluso en otros computadores y no me ha dado. Entonces, bueno, no sé cuál sea el problema que exacto. me genera. Pero bueno, yo ya eso, como le digo, yo ya hice que un profesor en el cual voy a unas actividades físicas, él lo hiciera. A él le dio y él me dijo que tenía todos los datos en orden. A mí ya con usted, a mí me sale todo, pero yo no he entregado las actividades. Yo le quería preguntar, era que si en como tal, en la cosa que usted da y para uno descargar que entra Excel o que entra Word, esto, por decir, a mí se me pasó para que sean 2 páginas. Usted dio solo una, pero como toda la escritura, que bueno, no hay ningún problema, no importa en la carga del archivo. No, lo importante es que presente lo que sí corresponde, porque hay personas que me están entregando cosas que no corresponden o se Ok. confunden de actividades. Por decir, hay personas que me ingresan actividades tardías, uno, y dos, es que están entregando otros documentos. O lo otro es que confunden la actividad 1 con la actividad 4. Entonces ya eso es de usted. Yo por eso les coloco la observación. Ojo, confundió la actividad. Ojo, no está leyendo la actividad, no está leyendo las indicaciones, me entregan cosas que no. Por decir, en la clase 1 les indiqué semana 1 y semana 4 tienen el formato y se ponen a hacer otras cosas. Entonces, les dejo las indicaciones, les coloco un anuncio y tras de eso les dejo todo el documento. No sabría más qué hacer porque las herramientas están. Es más el afán. Yo considero que es más el afán de hacer las cosas y ya. No, hay que leer un poquito, ¿cierto? Concientizar de qué actividad está desarrollando, cómo lo está desarrollando. También ha pasado que hay aprendices que cogen documentos que han entregado otros aprendices de otro curso y eso aparece cuando yo identifico la actividad, aparece lo que nosotros tenemos como tal plagio. Nosotros identificamos el plagio y eso inmediatamente me remite a donde lo copiaron y pegaron. Lo mismo está pasando con la presentación de PowerPoint. Tienen 2 opciones en la semana 4. O hacer una presentación en PowerPoint con todas las características que les dejo ahí en las indicaciones o utilizar la matriz taller que se los dejé también ahí anclada dentro de las indicaciones. Entonces, cuando se colocan a hacer la parte de PowerPoint, se les olvida hacer el contexto de información. O lo otro es que toman capturas de otras presentaciones de otros chicos y yo tengo demasiada buena memoria. Entonces, y también cómo las identifico, cómo es tan fácil de identificar esos talleres, entonces también identifico cuántas personas han presentado la misma evidencia y me devuelvo y les califico a todos 0. Entonces, es importante que tengan esa recomendación. Listo. Leo todo, leo absolutamente todo, lo descargo en mi computador. Por eso se descarga en formato PDF y se les pide que sean PDF para poder yo copiar la información, verificar primero en plagio y luego ya sentarme a describir cada momento. Y eso me va sacando cuánto porcentaje usted tiene de copiar y pegar de diferentes páginas. ¿Ya? Dentro del reglamento interno del aprendiz dice este tipo de comportamientos da a suspensión del curso. Sin embargo, así yo les doy intentos y les digo, por favor, modifique y cree su evidencia desde 0. ¿Listo? Recuerden que son habilidades y competencias. Entonces, si yo estoy haciendo un curso, pues la idea es mejorar mi habilidad y mi competencia, un aprendizaje que me enriquezca como tal. ¿Listo? Bueno. Vamos a hacer el cierre entonces de dudas e inquietudes y vamos a comenzar entonces la clase. Me confirman si nuevamente están viendo la plataforma. Estamos viendo la presentación de la clase de hoy. Gracias, Verónica. Perfecto. Bien, entonces, esta semana vamos a hablar sobre implementar todas esas acciones de protección de derecho y cuando hablamos de derecho incluye mujeres, niños, niñas, adolescentes y comunidad LGBTIQ+. ¿Listo?
¿A través de qué? De un marco de rutas ya establecidas y además teniendo en cuenta la normatividad, que ya la buscamos, ya la vimos, ya la observamos en la primera sesión sincrónica. Y sin embargo, así se hizo un recordieris en la semana pasada, ¿cierto? Entonces, dentro de todas esas rutas de establecimiento hay unas rutas y unos protocolos, ¿sí? Y esos protocolos también van guiados a través del Ministerio de Salud, porque depende del tipo de violencia. Recuerden que yo les he hablado un poquito sobre el tema de lo que son violencias sexuales. Y esas violencias sexuales tienen unos códigos, unas rutas establecidas y unos protocolos establecidos, ¿sí? Bien, de acuerdo a esto, entonces, tengan presente entonces intentos ilimitados, 4 evidencias de aprendizaje. Las personas que se certifican son aquellas personas que tienen todas sus evidencias superadas, cada una de ellas con un mínimo de calificación del 70%, todas cargadas al sistema de Sayuna. No se entregan evidencias ni por correo electrónico, ni por el foro de dudas e inquietudes, ni tampoco por el foro social, solo por los enlaces que corresponden a las entregas de las evidencias. ¿Listo? Bien, dentro de esta evidencia, entonces recuerden semana 3, entonces vamos a hacer el estudio de caso que ya está indicado dentro de las indicaciones de la actividad, que recuerden entonces que es un caso importante para hacerle todos sus análisis. Hay unos factores de riesgos que deben de identificar, ¿sí? Es importante que sigan el 1 a 1, ¿listo? ¿Dónde, cómo se puede denunciar? El personal como tal que debe tener, digamos, en cuenta este tipo de cómo actuar en caso de la violencia de género, crear el documento. Mire que por acá les digo que tiene que tener la portada del desarrollo, conclusiones, recomendaciones y consultas electrónicas. Bien. Bueno, dentro del resultado de aprendizaje es entonces la implementación de acciones de protección de todo lo que es el derecho a una vida libre de violencias en el marco de las rutas y protocolos de atención. Dentro de esto, recordemos entonces que hay una terminología que hemos ido trabajando en el transcurso del curso, que es el tema de la calidad de vida, el enfoque intercultural, todo el tema de las estrategias empiezan con la parte de psicoeducación, todo el tema de los entornos seguros, donde todos debemos de interactuar de manera, digamos, segura y saludable. Todo esto tiene que ver también con un marco desde el punto de la ley, que es la salud mental. Y todo esto son todos esos espacios, tanto físicos, todos nuestros entornos a nivel de comunidad y todo el tema de lo que son las relaciones interpersonales. Cuando hablamos de todos estos entornos, incluye todo el tema de lo que tiene que ver con el sector laboral, el sector educación, academias y nuestro público en general, ¿cierto? Los entornos de públicos como tal, como es el transporte público, todo lo que tiene que ver con las vías, centros comerciales, etcétera, etcétera. Dentro de estas estrategias, entonces hay unas ventajas que debemos de tener en cuenta o unas prioridades de acuerdo pues a ese plan de desarrollo a nivel de salud nacional que nosotros tenemos frente a todos esos enfoques de uno, intervenir los factores de riesgos, tener el tema de las intervenciones, protocolos a través de las normas, entonces las intervenciones necesarias frente a la persona que ha sufrido una violencia de género. Y todo el tema de la psicoeducación, digamos que es todo lo que tenemos que tratar frente a esa educación y esa formación constante cuando somos líderes de procesos, ejemplo en industria, cuando somos coordinadores académicos, cuando somos gestores, en fin. Todo esto ayuda finalmente a un enfoque de seguridad frente a esa violencia de género. ¿Listo? Bien, desde este enfoque entonces, el tema de la violencia de género, recuerden entonces que es todo acto de violencia física, psicológica, que finalmente ha sido ejercida contra una persona o contra un grupo de personas, ¿sí? De acuerdo a qué, a esa base de orientación, tanto sexual como su identidad de género, sexo y demás, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, hay unos enfoques de seguridad que nos ayuda o nos direccionó finalmente la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Entonces, para todo eso, finalmente, todas esas violencias de género, finalmente hay que, digamos, quitarlas dentro de nuestros entornos, porque finalmente generan una violencia y una discriminación, ¿cierto? Dentro de esta parte, entonces, recordemos que hay unos factores individuales a nivel de este enfoque de violencias de género, van desde el punto individual, familiares, sociales y comunitarios.
que finalmente genera un aislamiento de las personas. Hay que evaluar los riesgos, qué peligros o qué zonas de peligros estamos entonces interactuando, cómo evaluamos todos esos riesgos finalmente a estas personas que están en vulnerabilidad de tener una violencia de género. Finalmente se valora y por consiguiente vamos a establecer unas rutas de evaluación de esa persona que ha sido víctima de esa violencia. Entonces empiezan a jugar todos esos protocolos, vamos a identificar entonces qué tipo de entidades son las que corresponden frente a un hecho de intervención de esa violencia y hacia qué entidades entonces debemos acudir. ¿Listo? Bien, recuerden entonces también que tenemos entonces los objetivos de sostenibilidad que tienen que ver con la paz, la justicia e instituciones sólidas, todo lo que tiene que ver con ese aseguramiento de todo lo que es ese enfoque de violencia de género, igualdad de género, la educación, la salud y el bienestar, ¿sí? Importante. Recuerden entonces todas estas normativas que hemos ido trabajando desde el código, digamos, penal. También tenemos entonces el Código del Menor, también tenemos entonces todos esos deberes y derechos desde la Constitución Política y todas las demás normas complementarias que son de carácter sancionatorio de origen penal, ¿sí? Bien, dentro de estos principios de buenas prácticas, entonces vamos a identificar que nuestras creencias, digamos, nuestro lugar de desarrollo laboral, a nivel social y demás, entonces tenemos unas 5 buenas prácticas: el relacionamiento con la comunidad, el tema de género, sus experiencias y expectativas, todo el tema de respuestas a protocolos, entonces cómo se defiende finalmente esa comunidad a través de protocolos, guías y demás, que esos protocolos y guías pues muchas veces salen desde el Ministerio de Salud, ya lo vamos a identificar, y el tema del respeto de los derechos humanos y finalmente las interconexiones, ¿cierto? Que son las relaciones de la comunidad de manera segura. Dentro de esta violencia de género, entonces es importante que hay que caracterizar por un clima que finalmente ha sido violento a través de un tiempo, ¿sí? Y que generalmente es de forma continua, se genera un hostigamiento, una intimidación, hay unas agresiones de carácter física como tal, también unas agresiones a nivel verbal y demás, que finalmente puede ser hacia cualquier tipo de persona, género, cultura, raza y demás. Este tipo de violencia finalmente ha generado un impacto negativo frente a esa identidad de la persona que ha sido violentada. Y por lo general siempre hay un ciclo de violencia que se genera de esta manera como tal, que empieza como un inicio sutil, empieza luego entonces con un periodo de calma, luego sigue con una explosión violenta y finalmente se aumenta nuevamente la tensión y generalmente se produce un daño físico o emocional. ¿Sí? Dentro de estos tipos de violencia entonces encontramos diferentes tipos y de acuerdo a esos tipos hay que tener unos protocolos, ¿cierto? Que la clase pasada hablamos sobre un tipo de abuso con un menor, ¿sí? Entonces, importante, podemos tener el tipo de violencia a nivel sexual, a nivel de género, a nivel de violencia doméstica, contra menores de edad y finalmente contra los adultos mayores. No sé si han reconocido este tipo de noticias que han salido en los noticieros como tal, que dicen que hemos incrementado la violencia contra el adulto mayor, incluso el abandono, ¿sí? En centros comerciales o en terminales y demás. Eso es un ciclo de violencia, ¿cierto? Y finalmente es un tipo de violencia intrafamiliar. Bien, dentro de esta violencia de esta era digital actual, que es la que estamos viviendo, pues finalmente es mucho más amplia, ¿cierto? Y sin embargo, así, pues, dentro, no solamente el gobierno de España ha identificado esto, sino a nivel mundial se ha identificado y finalmente se presenta como unos 10 ítems o 10 estándares, digámoslo así. Entonces encontramos es que el tema del uso controlado de la pareja frente a ese uso de los aparatos electrónicos, no solamente el móvil, sino el computador, el tema de las relaciones digitales, ¿cierto? Ese aislamiento hacia esa persona, ¿sí?
Luego hablamos de interferir de esas relaciones en la pareja por medio del Internet, es decir, suplantaciones de identidades y hacer todas esas violencias y demás, ¿cierto? Podemos encontrar también el tema de espiar, el tema de las claves, en fin, ¿sí? Encontramos también el tema de las fotos, ¿cierto? Videos íntimos y demás, censurarse, estar intimidado a través de esa violencia digital que puede ser expuesta a la persona en su integridad física, emocional como tal. Podemos encontrar también el tema del manejo de las uso de redes sociales, entonces ese bloqueo, esa interacción con las demás personas, suplantando su identidad y demás. Otra forma es todo lo que tiene que ver, pues, finalmente con el chantaje, el acoso, frente a lo que les hablaba sobre lo que son imágenes íntimas, videos íntimos y demás. Y finalmente hablábamos de otra forma, que es comprometer a la pareja que facilite sus claves personales. Sus claves personales, correo electrónico y demás, seguimientos por medio del GPS, obligar a la pareja que le muestre el chat de conversaciones con sus compañeros o con las personas que ella se relaciona. Y finalmente mostrar enfado por no tener siempre una respuesta inmediata cuando uno no está conectado. ¿Ya? Nos hemos estado identificando con algunas. Hemos vivido alguna de todas esas violencias. O definitivamente no. Nunca ha pasado. Hasta ahora sí me escuchan. ¿Me siguen escuchando? ¿Siguen viendo? Sí, profe. Perfecto. Sí, señora, te escuchamos. Perfecto. Acá Entonces, estamos, señor. ¿cómo? Estamos escuchándola. Ah, listo, perfecto. Muy bien, entonces todas esas tipificaciones de nuestra era digital finalmente pues se constituyen en un tipo de violencia, ¿cierto? Aquí no tiene que ver el sexo como tal, sino que es de acuerdo a toda esa experiencia a nivel, digamos, de pareja, ¿cierto? Bien. ¿Dónde se presenta esa violencia de género? ¿Dónde les he mencionado? En entornos, digamos, académicos, laborales, sociales, culturales, público y demás, ¿cierto? Entonces, finalmente, ¿qué hace esto? Que finalmente tengamos un deterioro de nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos hostigados a nivel del acoso. Finalmente, todas esas violencias de género hace que nosotros tengamos una inferioridad con la otra persona. O eso es lo que pretende ese tipo de violencia de género, ¿cierto? Que la persona se sienta intimidada, genere miedo y que finalmente se convierta en unas agresiones de carácter físico, ¿sí? Bien. ¿De dónde se pueden presentar? Entonces, en el ámbito privado, todo lo que tiene que ver con el ambiente doméstico, todas esas relaciones interpersonales, frente a esa exposición de ese agresor, ¿cierto? Que pueden incluir violencia íntima, maltrato y el abuso sexual. Lo encontramos en el ámbito público, donde finalmente estamos haciendo una interacción frente a esa comunidad. Cualquier persona puede desarrollar ese tipo de violencia, incluso abusos sexuales, tortura, la trata de personas, la trata a nivel de prostitución forzada, los secuestros y el acoso sexual que puede presentarse en los lugares de trabajo, que hablábamos un poco también en la clase 1, sobre todas esas resoluciones que han ido modificándose. Para eso se tiene entonces una ley 1010 del 2006, que es el tema del acoso laboral. Ya pasamos a una nueva modificación de los comités de convivencia laborales, que finalmente cuando es un tema de violencia sexual queda de manos cerradas, los comités inmediatamente se debe de proceder por la persona de recursos humanos o la gerencia inmediatamente hacer la denuncia a través del portal de la fiscalía. Entonces todo eso se va ya a un portal de fiscalía.
Bien, dentro de las instituciones educativas, entonces lo podemos encontrar también, digamos, en cualquier otro lugar, como por ejemplo los hospitales, también podemos encontrar esa violencia sexual. Bueno, dentro de esto también encontramos que en el ámbito público encontramos todo lo que tiene que ver bajo el conflicto armado, que pues en Colombia pues tenemos grandes cifras de abuso sexual frente a menores de edad y a mujeres. Bien. Mitos del amor romántico. Entonces, acá son más creencias que fueron impuestas por una sociedad a nivel de la cultura, nuestro desarrollo cultural y demás. Finalmente, hacen una simplificación o una distorsión de la realidad, ¿cierto? Ningún amor tiene que doler, ningún amor tiene que ser maltratador, a ninguna persona nos gusta que nos traten mal. Dentro de ese mantener relaciones sanas, pues hay una parte que es todo el tema de seguridad de las personas, ¿cierto? Entonces, además de nosotros mismos, ¿cierto? Nuestra propia seguridad. Aunque muchos de esos mitos parecen como ser tan evidentes, finalmente son erróneos, ¿cierto? Y es una forma inconsciente en la que estamos interactuando, porque finalmente estamos interactuando bajo un sistema de inconsciencia generada, ¿por qué? Por nuestra cultura, ¿cierto? Porque normalizamos lo malo. Entonces, dentro de esos mitos, algunos, habrán muchos más, sé que aquí hay varios psicólogos incluso y trabajadores sociales. Entonces, dentro de todo esto, finalmente hay un tema de lo que son los mitos sobre el amor romántico, ¿cierto? Que finalmente se viven a nivel, digamos, ¿de qué? A nivel de pareja, ¿cierto? Es inconsciente, finalmente muchas veces es colectivo, es inconsciente colectivo. Nuestra forma a nivel profesional, desestimar, muchas veces carecemos de información, finalmente decimos que hay unos espacios que generan, digamos, este tipo de conductas. Muchas veces de este tipo de comportamientos finalmente es a corto plazo, otros a muy largo plazo. Finalmente, lo que se trata de identificar estos mitos es evitar pues estas heridas, tener relaciones que no son buenas, las llamadas relaciones dañinas o tóxicas, que no debemos depender absolutamente de nadie. Y finalmente, no vivir en una infelicidad, ¿cierto? Entonces, algunos de estos mitos es que el amor todo lo puede, que la media naranja, la pasión debe ser infinita, los celos son una prueba de amor, el amor es lo más importante, que los polos opuestos se atraen, la exclusividad de la atracción sexual, o sea, todo esto son mitos finalmente. El amor no todo lo puede, es que nosotros nos cansamos, pensamos de forma diferente, necesitamos otras interacciones con otras personas diferentes a nuestra pareja, sea laboral, social, económico y demás. La media naranja no, es que nosotros no somos frutas, ¿sí? Ni tampoco nos llegamos al mundo medios. Tenemos un sinfín de cosas completas. Como ser humano somos 100% completos. Dentro de la pasión debe ser infinita. Ninguna relación tiene una pasión infinita. Entonces, la cosa es cómo interactúo con mi pareja, qué otras cosas nutren dentro de la relación, cómo construyo a esa otra persona, cómo apoyo a esa construcción de esa otra persona. Los celos jamás van a ser una prueba de amor, jamás. Esto hace pruebas de inseguridad. Cada quien tiene sus espacios, cada quien tiene sus relaciones interculturales, sociales, laborales, académicas, etcétera, etcétera. El amor no solamente es lo más importante, no es que uno debe querer lo que hace, cómo lo hace, querer a su familia, su red de apoyo, etcétera, etcétera. Entonces no es solamente el amor, es lo más importante, todo, el amor es importante, el respeto es importante, la tolerancia es importante, las buenas relaciones interpersonales, la comunicación asertiva, el control de las emociones, el manejo de las emociones y demás. El tema de los polos opuestos, esto fue una creencia impresionante que fue inculcada a través de los años. Los polos nunca se atraen, los polos opuestos nunca se atraen, eso solamente existe en la física.
Listo. Y nosotros no somos ni aparatos, ni elementos, ni nada. Somos personas, sentimos, tenemos sentimientos, emociones y debemos de aprender a controlarlas. Y la exclusividad de la atracción sexual, habrá muchas personas que son muy hermosas dentro de todos nuestros entornos, en cualquier lugar. Una cosa es la infidelidad y el respeto o el irrespeto. Entonces, todo puede ser controlado desde las emociones, nuestras conductas, nuestro pensamiento, nuestros valores, etcétera, etcétera. Aplica a cualquier tipo de relación. ¿Listo? Finalmente, cuando pasa este tema de las violencias de género, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nos convertimos en ese auxiliador. Cuando hablamos de ese auxiliador, entonces nos podemos convertir en un auxilio del primer, auxilio psicológico. ¿Sí? Entonces, no es preguntarle, ay, pero ¿por qué? Ay, pero ¿por qué? Ay, ¿cómo así? No, no se puede revictimizar. Y preguntarle una y otra y otra y otra vez lo que sucedió. Eso es revictimizar. No podemos volver a que ella siempre genere ese relato frente a lo sucedido, ¿cierto? Es importante que comprendamos eso, porque en algún momento vamos a ser un primer auxiliador psicológico. Entonces, el tema de esta interacción finalmente es apoyar a ese proceso de esta víctima, que si se requiere, que muchas veces es 100% el requerimiento frente a un sistema jurídico y penal, ¿cierto? Dentro de todos estos procesos, pues hay unas consecuencias, y esas consecuencias van desde lo económico, lo social y lo psicológico. ¿Qué pasa con la víctima? Que la víctima ya pasó un suceso y finalmente todo se le está cerrando a esa persona. Entonces, por eso es importante saber qué es lo que pasa, cómo pasó, pero no responder siempre a las preguntas que nosotros vayamos a desarrollar. No, lo más calmado posible, se va a escuchar la persona, se identifica qué es lo que se necesita y se va hacia las autoridades competentes, sea fiscalía, sea policía. Por supuesto, cuando pasa una agresión de carácter sexual, inmediatamente tenemos que acudir a el servicio, digamos, médico. Entonces, ingresamos a la persona de manera de urgencias para poder que se pueda activar los protocolos necesarios. Si es para un menor de edad, pues inmediatamente se activa todo lo que es el código digamos como tal de violencia al menor para desarrollar pues todas las pruebas. Lo mismo va a pasar con cualquier tipo de persona, comunidad LGBTIQ+, mujer, como tal que fue agredida sexualmente. Entonces inmediatamente se activa ese protocolo en la institución médica para poder ya activar todas las autoridades como tal competentes, donde ingresa pues fiscalía, criminologías y demás, y toda esa cantidad de custodia de todas las pruebas que hay que desarrollar, ¿sí? Pruebas de laboratorio y demás. Cuando es un menor, entonces siempre debe estar acompañado de una persona responsable o cuidador, ¿sí? Para poder hacer las tomas de muestras necesarias para el menor. Dentro de la victimización encontramos de primero, de segundo, tercero y cuarto grado. Dentro del primer grado, digamos que la persona ya tiene unos daños, ¿cierto? De manera directa y frente a un acontecimiento delictivo. O sea, recuerden que todo el tema de estas violencias finalmente es tipificado de manera como delito, ¿cierto? Hay unas consecuencias físicas o psicológicas que van derivadas frente ya a cualquier tipo de hecho violento. Y la victimización grado 2 son aquellos efectos ya negativos dentro de un proceso judicial, es decir, ya se enfrenta a ese sistema judicial, hay unos exámenes médicos, hay unos exámenes psicológicos, que finalmente hay unos interrogatorios, ya hay un proceso penal de acusación, hay unos interrogatorios y hay unas facultades sancionatorias, ¿sí? ¿Para quién? Para el victimante, pues como tal, ¿no? La persona que hace, digamos, la agresión, el victimario. Son aquellos que afectan finalmente la victimización tercer grado, son aquellos que afectan o se producen con el autor de los hechos o terceros, que finalmente se genera como una víctima, como el victimario a raíz de esa violencia de género.
Entonces, como conclusión, significa que es esta unión de las dos iniciales, es decir, victimización, digamos, de primero y segundo grado, pero que ambas son consecuencias de un delito cometido, ¿sí? Ya hay unas agresiones físicas bastante fuertes o ya está el hecho delictivo a nivel de la muerte de la persona víctima. Bien, ¿qué debemos hacer? Fortalecer esas habilidades de comunicación, que sean mucho más de fácil acceso, con mejor fluidez, el trato con la víctima, hay que realizar unas actividades de asesoría y una evaluación, un acompañamiento a esta víctima. Entran entonces evitar ese, digamos, paternalismo como tal, lo que les decía, pues evitar la revictimización como tal, hacer todo que la persona se sienta de manera segura. Hay que generar un respeto por esa intimidad durante todo ese proceso de declaraciones, de tomas de muestra, bueno, mostrando pues finalmente ese interés y que se genere confianza dentro del proceso. ¿Listo? Tener entonces la claridad de la información dentro de lo que pasó, cómo pasó y dónde pasó, frente a lo que se necesita como esos recursos técnicos, tecnológicos y humanos, que finalmente pues entran acá entidades ya del Estado, judiciales, y finalmente entran esas sanciones frente a ese agresor. Evitar los consejos precoces, pues evitar generar pues esa revictimización. Hay que tener una comunicación asertiva, evitar el tema de la lástima, porque finalmente son procesos que llevan un tiempo determinado y finalmente la víctima tendrá que necesitar pues como un apoyo o una cadena de apoyo o su red de apoyo frente a ese proceso que está viviendo. Evitar la extensión de, digamos, de los comentarios, evitar también, pues, digamos, del proceso, pues, como tal. Si se requiere nuevamente intervención, inmediatamente solicitarla ante las autoridades competentes, sea por la fiscalía, comisaría o policía. Y sobre todo, pues, evitar, pues, todas esas actitudes a nivel digamos, de machismo o de que esto no es importante o que eso ya va a pasar, estamos en una época que cómo es posible que pase esto, no. O sea, evitar ese tipo de comentarios y tampoco debemos de hacer promesas, digamos, falsas o no cumplir con lo que nosotros estamos apoyando dentro de ese desarrollo de ese proceso con la víctima, ¿cierto? No crear falsas esperanzas es la parte más importante. Factores de riesgo. Dentro de esos factores de riesgo, entonces recuerden que todo esto genera un deterioro de nuestra salud mental e incluso física. Entonces, finalmente las personas que han sido agredidas, entonces presentan unos factores ya muy concretos frente a esos riesgos y esa protección. Es necesario que se aborden desde muchos puntos, digamos, de apoyo, trabajador social, psicología, el psiquiatra muchas veces interviene en estos procesos y hacer finalmente ese apoyo de integralidad de la mujer, ¿sí? O la persona víctima, frente a que se desarrolle esa independencia económica como tal, formación, capacitación, todo el tema de lo que es la parte intercultural y demás, para que esta persona ya esté un poco más seguro en diferentes o diversos espacios, ¿cierto? Bien. Dentro de estos factores de riesgo encontramos unos factores de riesgo y unas acciones de protección. Factores de riesgo a nivel socioeconómico, escolaridad y lo que tiene que ver con el analfabetismo, la baja productividad, el desempleo. ¿Cómo los podemos llegar a fortalecer? Vamos a hacerlo desde el acceso a la educación. Entonces recuerde que hay entidades que suplen esa responsabilidad del Estado, que en este caso es la institución más querida, que es el SENA, ¿cierto? Entonces, recreación mediante políticas y la política es pública, ¿cierto? La educación debe ser de fácil acceso y el SENA es de fácil acceso, ¿cierto? Finalmente se disminuye un poco esos riesgos.
la educación secundaria completa, todos esos convenios a nivel de instituciones públicas y privadas, hablamos del acceso a los estudios a nivel superior, las becas y demás, oportunidad de empleo, el tema de los niveles salariales que sean adecuados y, por supuesto, todos tenemos derecho a un trabajo digno, es dentro de esa parte de los derechos fundamentales. Otros factores de riesgo son el matrimonio y la unión libre precoz en cuanto a menores de 18 años. Hay que tener en cuenta, pues, entonces las políticas a nivel público también que tenemos. Entonces, retardar esa edad de matrimonio, las relaciones de poder del hombre contra la mujer, fortalecer el tema de la autoestima, todo el tema de autoconcepto, el tema de autoimagen, autodeterminación, independencia y demás. Cultura patriarcal. Favorecer todo ese tema de educación para esa vida familiar, ¿cierto? El tema de apoyos a nivel, digamos, de educación. Bueno. Hablamos de otros, como puede ser la poca autonomía económica, generar esa autonomía económica en las mujeres, baja participación en la comunidad, el acceso a lo que tiene que ver con entretenimiento, sus capacidades, entrenamiento. Hablamos también un poco sobre el acceso de programas de microcréditos. En el SENA hablamos de algo que se llama el Fondo Emprender. Entonces, todo ese acceso a estas oportunidades. Reforzar la participación comunitaria en la mujer. Dentro de otros factores encontramos entonces la discriminación y la desigualdad y fomentar normas sociales que promuevan toda esa parte de equidad de género. Dentro de las instituciones públicas deben de cumplir con el 50% de que deben de ser nombramientos a nivel, digamos, de la mujer y el otro a nivel de hombre, ¿cierto? El 50%. Entonces, hay un tema de equidades también las políticas públicas a nivel de la equidad de género. Hablamos de fortalecer las relaciones equitativas entre hombres y mujeres, creación de ambientes favorables para las mujeres y demás, ¿cierto? Como les digo, hay unas acciones de protección y estas son a nivel general, sin discriminación alguna de sexo, cultura, edad y demás, ¿cierto? Y los factores de riesgo lo podemos tener en cualquier parte o en cualquier momento de las relaciones, el tipo de relaciones que sea. ¿Listo? Bien. Hablamos también de mejorar los servicios institucionales y cuando hablamos de institucionales son desde las entidades de carácter sancionatorio como las entidades de carácter, digamos, de apoyo voluntario. Entonces hablamos de culturales, entonces hablamos del INDER, ¿cierto? A nivel, digamos, de entidades adicionales, entonces contamos con espacios como ludotecas y demás para poder empezar entonces con el tema de formaciones y capacitaciones en la comunidad. Hablamos también de las ofertas de servicios sociales fundamentales, como el tema de la equidad, accesibilidad y la credibilidad. Entonces tenemos ya un ministerio totalmente diferente, ¿cierto? Que es el de lo que tiene que ver con mujeres y el de equidad de género. Constar con un marco legal apropiado, un sistema de administración de justicia más eficiente. Hablamos también de que cuando no tenemos redes de apoyo, pues el acceso a grupos de ayuda, el fortalecimiento de redes de apoyo sociales y familiares, la lucha contra la discriminación como tal a nivel comunitario, municipal y departamental, el apoyo social de existencia visible en las redes comunitarias. También encontramos el poco conocimiento de los derechos humanos sexuales y reproductivos, entonces trabajar frente a ese desarrollo de actitudes personales y habilidades para la vida, estilos de vida saludables y por supuesto sexuales y demás. Fortalecer el reconocimiento y la expresión de emociones y sentimientos, todo el tema de lo que es salud mental, ¿sí? El tema también de identificación del cuerpo público y privado, qué tipo de entidades públicas o semiprivadas, pues entonces están dentro de todo ese apoyo frente a la persona que ha sido víctima de violencia de género. Combatir todo el tema de los estigmas de violencia sexual y de género que impiden muchas mujeres denunciar esos abusos. Y no solamente las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, la comunidad LGBTIQ+, por el tema de la vergüenza, ¿cierto? Entonces, finalmente es romper todos esos estereotipos que hay, que se fueron marcando frente a nuestra sociedad y que lo vimos como algo normal, ¿sí? Bien, dentro de todo esto, pues entonces también hay unas líneas de ayuda a nivel nacional
Tenemos también, por decir, en la ciudad de Medellín, tenemos en varias estaciones del metro los escuchaderos. Allí también podemos utilizarlos en caso que sea necesario, ¿sí? Porque allí tenemos trabajadores sociales, psicólogos, psicoorientadores. Entonces es importante que utilicemos también esos recursos que nos genera, digamos, como tal, las alcaldías, las gobernaciones. En Bogotá también se tienen los Centro Vida. Entonces es importante ir utilizando estos recursos. Bueno, vamos a ver este pequeñito video. ¿Estoy en riesgo? Una relación es abusiva si la otra persona intenta controlarte y ejercer poder sobre ti. ¿No sabes si estás en riesgo en tu relación? Si tu agresor te grita, te golpea, te amenaza con quitarte la vida, maltrata a tus hijos, tienes celos excesivos, o te toca sin tu consentimiento, puede ser de que estés en alto peligro de daños más graves. En el sitio ayuda.gt encontrarás información sobre dónde buscar ayuda para ti y para tus seres queridos. Aprenderás cómo poner una denuncia y cómo planificar para tu seguridad. Visita hoy ayuda.gt, porque sin ayuda, el abuso continuará. Bueno, entonces vamos a ver un poquitico estas cifras. Este año han aumentado, se las dejo para la próxima sesión mostrarles las cifras como tal. Aterrador, porque tenemos a nivel Latinoamérica una cifra de que más o menos 10 mujeres están muriendo diariamente en Latinoamérica por el tema de lo que es la violencia basada en género, ¿cierto? Entonces los feminicidios van en aumento, lamentablemente. Estas cifras fueron entre enero y marzo del 2022, supremamente alarmantes porque solamente se cogieron 3 meses. La próxima clase, como les digo, les voy a mostrar las cifras actuales. Y hablábamos de que el mapa de homicidios y feminicidios en Colombia, pues hablábamos de 15.649 casos, esto va en aumento cada año, significa 26 feminicidios. Dentro de esto, entonces, contamos con 9.721 casos, fueron de violencia de pareja, 86% fueron sobrevivientes, que fueron mujeres, 1% fueron indígenas y 3% fueron afrocolombianos. Dentro de estos casos de violencia sexual encontramos el 88% fueron sobrevivientes, mujeres, el 2% indígenas y 3% afrocolombianos. Cifras que todavía a mí me impactan, pero además que hay que tener en cuenta que no conocemos en totalidad las cifras que hay frente a los casos de violencia de la comunidad LGBTIQ+. Estamos hablando de homicidios y feminicidios, ¿cierto? Desconocemos al momento, para esa fecha de enero a marzo 2022, las cifras frente a lo que fue una violencia frente a la comunidad LGBTIQ+. ¿Por qué son alarmantes? Porque solamente se midieron 3 meses y mire la cantidad, un total de 15.649. Cerramos el año de forma dramática. Para el año 2023 al 2024 hubo solo en la región de Antioquia, fueron 120 casos a 140 casos, ¿sí? Mire lo que aumentó. Hablábamos que hay unas zonas grandes de riesgo, 15%, 15 de julio, el 8, el 20, el 4, el 17 fueron homicidios de mujeres en el 2024, solo en región Antioquia. Encontramos que el aumento finalmente es 100% preocupante porque se ve no solamente en la zona urbana, que es Medellín, sino en zonas apartadas, ¿cierto? Como Apartadó, Arbolete, San José de Apartadó, San Pedro de Urabá, ¿cierto? Mire todos estos lugares que finalmente son alejados y que finalmente tienen unas cifras demasiado altas. Entonces, dentro de todo eso tenemos derechos de las mujeres víctimas de esa violencia. Es importante tener presente que cada caso es totalmente diferente, en particularidad se requieren unos recursos totalmente diferentes de acuerdo a esas condiciones individuales de cada víctima, porque también hay que tener de acuerdo a esto unas diversas
rutas integrales de atención en salud, ¿cierto? Hay que tener en cuenta los territorios, el aislamiento del territorio. Hay unos lineamientos finalmente generados por el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia. Finalmente hay unas entidades intersectoriales cuando estamos apartados de zonas céntricas como tal, pues entonces está todo el tema de comisarías y está el juez como tal dentro de lo que es las alcaldías como tal. Todas estas rutas finalmente hacen una integración, finalmente construidas a nivel de cada territorio. Y finalmente el Ministerio de Salud y Protección Social lo que hace son acciones continuas para ese fortalecimiento de esas instituciones y que finalmente se prioricen bajo ese marco de la construcción de rutas integrales o intersectoriales frente a esas violencias de lo que es las víctimas de violencia de género, o que tengan también énfasis en violencia sexual, ¿sí? Dentro de todo esto, entonces, las mujeres víctimas de violencia o riesgo de feminicidio tienen derecho a recibir orientación e información, recibir atención integral de salud, acceder a medidas de protección, ¿cierto? Y, por supuesto, a su red familiar como tal, niños y niñas. Acceder a la justicia y, finalmente, denunciar, ¿cierto? Esos son como unos. Dentro de esas rutas de atención del caso de violencia de género, no solamente son las mujeres y hombres, sino población LGBTIQ+, entonces está la línea 1, 2, 3 con la opción 5, que es la línea morada. Esto es para todos, guárdenla, divúlguenla, porque esto es para absolutamente todos los departamentos. ¿Listo? Dentro de esas rutas de atención de violencia de género, cada alcaldía, de acuerdo a los recursos necesarios o los que tienen a su disposición, como les decían, depende de dónde estemos localizados, hay unas rutas. Por decir, para lo que es el Carmen de Apicalá, tienen esta ruta. Cualquier persona o entidad puede reportar a la comunidad, a la Policía Nacional, a los hospitales, a las instituciones educativas, a la comisaría de familia, 2 centros de salud que se va a brindar esa atención integral de manera gratuita e inmediata. 3, que estas entidades podrán instaurar ya finalmente esa denuncia para generar la investigación del caso y establecer todos esos procesos judiciales. Y por 4, se brindarán las medidas de protección frente a esa emergencia que se garantice y establecer los derechos de la persona víctima de la violencia de género. Listo. Entonces, de acuerdo a todas esas rutas, cada uno de estos municipios, departamentos, alcaldías y demás van a establecer la ruta. Lo más importante es el establecimiento de la ruta, la divulgación de la misma y tener todos los protocolos necesarios para la atención a la víctima. ¿Por medio de qué? Todo lo que tiene que ver frente a los sistemas judiciales como tal, ¿sí? Entonces, las rutas de restablecimiento de los derechos finalmente van bajo esos marcos normativos que vimos en la semana 1, donde se disponen esos recursos necesarios para la violencia como tal, digamos, la protección de violencia de víctimas como tal, y frente a eso hay un restablecimiento de esos derechos de la víctima como tal. Entonces, hablamos desde las leyes 1257 del 2008, hablamos también la 1148 y la 1719, ¿cierto? Que se garantiza todos esos derechos que deben responder ante los respectivos tribunales y juzgados competentes de las autoridades disciplinarias. Entonces, la denuncia tiene unos requisitos, una querella, una petición, se puede hacer por denuncia fácil por la Fiscalía, se establece a través de la Ley 906 del 2004, hay un procedimiento penal y esto está incitado dentro del artículo 69. Denunciar finalmente hace esa parte, ese acceso a la justicia, a la judicialización del agresor o los agresores frente a ese marco típico de violencia de género. Dentro de todo esto, entonces, se hacen unas investigaciones frente a ese agresor, debidamente a través de esa entidad judicial, frente a esa parte que es la Fiscalía General de la Nación y que está ya encargada de hacer la investigación y adelantar, pues, o aclarar el caso como tal para poder luego generar imputación de los cargos al agresor. Entonces, como les decía, línea de orientación a las mujeres, de violencia como tal, también para la comunidad LGBTIQ+, 1.55 también, o 1.2.3, opción 5, que es pues la violencia de género también, donde se puede denunciar. Dentro de esta denuncia, entonces, hablamos de diferentes sectores judiciales. Entonces, hablamos de la fiscalía, policía, frente a lo que es las instituciones que es el ICBF,
todo el tema de la rama judicial y penal, comisarías familiares y el Instituto de Medicina Legal, que es pues quien hace finalmente todas esas análisis de pruebas como tal, ¿sí? Dentro de esto, entonces, hay unos actores, unos componentes jurídicos que finalmente van a establecer todos esos procedimientos para ese restablecimiento de los derechos a la víctima de violencia de género. ¿Listo? Canales de comunicación y líneas de atención. Vamos a profundizar en el aspecto relacionado con la denuncia. Recuerden que todo el proceso para las medidas de protección se debe obviamente pasar y contar con el proceso de denuncia. Por eso es importante profundizar en este aspecto, ya que todas las mujeres, todos los ciudadanos deben conocer cuáles son las líneas de atención para poder hacer denuncia en contra de los agresores y que estos hechos no sigan pasando por alto ante la mirada de los ciudadanos y específicamente ante la mirada de la mujer, la cual es víctima de este tipo de violencia de género. Es importante recordar que el sector justicia, todo lo que corresponde a esa rama judicial que va a llevar todo el proceso en contra del agresor, tiene unos canales de comunicación que obviamente está encabezado en primera línea por la Fiscalía General de la Nación a través de la línea 122. De igual manera, la Fiscalía cuenta con un soporte de otras instituciones que ayudan a canalizar y a recepcionar todas este tipo de eventos a través de diferentes líneas. Tenemos la Policía Nacional con la línea 123 y la línea 155. Tenemos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en caso de que el hecho de violencia de género haya sido en contra de un menor de edad. Tenemos la línea 141, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal con su línea nacional 018.000 914-814. Tenemos las comisarías de familia que tienen una línea nacional 018.000 911-170 y contamos con el Instituto de Medicina Legal que tiene su línea nacional 018.000 914-862. De igual manera vamos a profundizar en todos los aspectos que tiene cada una de las páginas para que ustedes puedan tener una información mucho más organizada. Recordemos que la Fiscalía tiene una página web que es fiscalia.gov.co/Colombia/numeral. En esta página ustedes podrán encontrar todo, digamos, como el panel en donde está definida la entidad, pues todo la plataforma estratégica, la planeación, todo lo que corresponde a la Fiscalía en los territorios, el tema de prensa, el servicio al ciudadano, la contratación y pues todo lo que refiere al sistema de transparencia. Específicamente lo que nos conviene conocer en este momento es la línea de atención al usuario. Esta atención al usuario tiene, digamos, varias pestañas de las cuales pues vamos a utilizar específicamente dos por el momento. Entonces vamos a ingresar a la primera que es a denunciar, ¿cierto? En esta a denunciar pues nos lleva a la siguiente enlace en donde está la denuncia virtual, la consulta de antecedentes penales, el registro de PQRs y el registro de documentos extraviados. Para el caso de la denuncia de violencia de género, necesitamos ingresar a denuncia virtual. Para esta denuncia virtual ya vienen unos términos y condiciones en donde se hace, digamos, una presentación al Sistema Nacional de Denuncia Virtual. La persona hace la lectura correspondiente a lo previsto en la Ley 1581 del 2012 y todos los decretos que reglamentan esta actividad de denuncia.
y le dan pues obviamente el link, el clic en acepto. Entonces acá están los sistemas o digamos como los delitos, perdón, por los cuales obviamente se puede hacer la denuncia a nivel virtual. Entonces está el hurto, los delitos informáticos, las salas de denuncia, material de contenido por explotación sexual infantil, la falsedad en documento personal, documentos impersonal, extorsión, estafa y el tema específicamente de violencia de género. Entonces vamos a ingresar acá a violencia de género, en donde obviamente nos sale unos avisos que son importantes de realizar lectura. Antes de continuar, tenga presente, si usted necesita atención inmediata para la recepción de su denuncia, le recomendamos que se comunique con la línea 123 o 122 de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, la violencia basada en género se entiende como cualquier tipo de violencia contra una persona debido a su género, identidad o expresión. Aquí nos hacen una descripción general de los tipos de violencia, una normatividad relacionada y le damos continuar. Acá se hace una verificación de usuario que demora un poco. Y nos sale otro aviso que es de términos y condiciones, ¿cierto? Acá obviamente, digamos que a nivel general, nos dicen que para poder realizar la denuncia se debe diligenciar toda la información que estén solicitando acá dentro, digamos, como dentro del formulario. Lo importante es que ustedes tengan presente que todas las actividades, obviamente que se van a registrar o todos los hechos que se van a registrar, pues obviamente deben contar con una contundencia y pues realidad, porque de lo contrario podría caer un tema de falsedad en la denuncia y obviamente eso tiene, digamos, como otra connotación, digamos, en contra de la persona que vaya a hacer ese tipo de acciones. Entonces, se lee rápidamente los términos y las condiciones que debe tener en cuenta para usar el sistema, ¿sí? Y qué pasa después de finalizar el registro. Le damos siguiente paso y acá nos sale otra advertencia. Señor usuario, tenga en cuenta que para registrar su incidente es obligatorio que suministre un correo electrónico y un número telefónico de contacto fijo celular que sean válidos. Todas las comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación se realizarán a través de estos dos medios. Si no cuenta con esta información, comuníquese de manera gratuita a la línea telefónica 122, donde podrá interponer su denuncia. Le damos siguiente paso. Y ya acá podemos visualizar la página en donde están ya los datos de la persona que denuncia. Se debe colocar el tipo de documento, el número de documento, el día de expedición, el mes de expedición, el año de expedición, el país de expedición. Ya más adelante nos solicita los nombres, primer nombre, segundo nombre se aplica, primer apellido y segundo nombre se aplica. Información personal, país de nacimiento, día de nacimiento, mes de nacimiento y año de nacimiento, edad y sexo. Como pueden ustedes observar en los campos en donde se describe en rojo y hay un asterisco, son campos obligatorios, de obligatorio registro. Los datos de contacto, tenemos el tipo de dirección, la dirección, el complemento de la dirección, el país, el teléfono celular y el teléfono fijo. El correo electrónico, la confirmación del correo y por qué medio desea ser contactado. Y ya a partir de este paso, pues obviamente se deberá seguir con los siguientes para poder hacer todo el registro completo. En este caso, pues obviamente no se van a registrar ningunos datos, pero para que ustedes lo tengan presente, este es el primer momento del registro y ya luego viene como tal la descripción de la denuncia. Es importante tener presente que dentro de la página de la Fiscalía, permítanme un momento, por favor. Vamos a mirar acá, hay una descripción. Vamos a ver acá. Entonces ya vimos cuál es el
mecanismo para registrar la denuncia pues por el canal virtual, y vamos a ver otros canales a los cuales también se puede acceder para esta denuncia. Entonces vamos a volver a abrir la página de la fiscalía.gov.co en todo el tema de servicio al usuario, ¿cierto? Entonces ya vimos la primera pestaña, que es a denunciar, y vamos a continuar con el centro de contacto. Cuando ingresamos al centro de contacto, ¿sí? Pues, acá nos dicen que se puede presentar la denuncia por cualquier delito penal, reportar hechos delictivos, de corrupción y otro tipo. Bueno, entonces de acuerdo a eso, nuevamente voy a presentarles esta página. Ella ha cambiado un poquito, pero no deja de tener pues como las indicaciones, ¿cierto? Entonces voy a mostrarlas, me confirman si están viendo entonces en este momento como una consulta en Google. Me confirman si la están viendo. Sí, señora. Sí se ve. Perfecto. Entonces por acá, entonces creamos la denuncia. Mire. Entonces, mira que no es solo sino digitar, no es sino digitar todo lo que pasa. Puedo generar una denuncia anónima. Ah, es que mi vecina está presentando toda esta violencia de género, o mi vecino, etcétera. Entonces la podemos crear acá como denuncia anónima. Entonces ella lo único que sí nos solicita es como el correo electrónico. Listo. En cuanto sea una denuncia propia, pues entonces todos estos campos hay que, digamos, registrarlo. El siguiente paso es redactar como los hechos, desde cuándo comenzaron, finalmente ahí le van a hacer otras preguntas, el nombre de la persona. Ah, es que profe, yo no tengo el número de documento, no importa, los nombres completos, si es necesario tenerlos, y ahí se coloca la denuncia y le entregan un radicado con ese sería su número de caso, ¿cierto? Hay otra forma que es todo lo que en caso de una intimidación por fotografías y todo eso, entonces vamos a hacer Entonces vamos a colocar la denuncia por violencia digital. Esta también la hace también incluso, lo puedo denunciar, bueno, entonces lo puedo hacer por CAI virtual, voy a abrir estas dos, e incluso, la misma Fiscalía General de la Nación nos da como un enlace también. Entonces mírenlo acá, entonces encontramos también eso, ¿cierto? Entonces encontramos la página, acá le da la opción de hacer el chat, aquí le da, coloca el CAI virtual y también se puede hacer la denuncia. Acá le van a dar unos datos iniciales, debe identificarse, su documento de identificación, tipo, nombres completos, y empiezas a chatear con la persona encargada de esa violencia digital. Esa es otra, y desde la Fiscalía General, entonces, aparte que nos hacen como un resumen de qué es esa violencia en línea y demás, hay unos derechos vulnerados, el derecho a la igualdad, la seguridad, la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, y finalmente también te da la opción de hacer la denuncia. Entonces siempre vamos a hacer la denuncia fácil, acá siempre vamos a tener los términos y condiciones, aceptamos como tal, número de documento identificar, y continuamos con el diligenciamiento. También se hace consulta del estado del incidente y demás. Listo. ¿Está clara entonces esa información? Sí, está claro. Esto aplica a todas las violencias de género. Listo, recuerden. Las violencias son para un grupo o una persona de acuerdo a qué, a la edad, al sexo, a las orientaciones sexuales, religión, etcétera, etcétera. Y las intimidaciones van de todo tipo de carácter. Listo, entonces estas son las páginas para que podamos desarrollar esa denuncia penal frente a esa violencia de género. Bueno, nuevamente voy a dejar de presentar y nuevamente presento.
Entonces, como un cambiecito un poquito de la página, pero entonces tenemos pues como las orientaciones pertinentes. Dentro de las referencias como tal, tenemos entonces el Instituto de Medicina Legal, hablamos sobre las líneas de la policía, el 123, la orientación frente a la mujer o atención de violencia de género, 155, hablamos de la Fiscalía, celular 122, hablamos también de la línea gratuita frente a lo que es el ICBF. Entonces, estas son todas las entidades que van a interactuar en el momento, pues, del caso de violencia de género. ¿Listo? Entonces, la denuncia tiene varios aspectos. Hay un sector justicia. Este sector justicia, pues, entonces encadena lo que es la policía, las comisarías de familia, se encadena toda esa rama judicial y penal, que entonces empieza con el tema de la Fiscalía General de la Nación. Hay un tema de medicina legal y todo lo que tiene que ver con los compromisos de comisaría. Pero es que tengo una amiga que está en otro país, entonces no sabría cómo hacer esa denuncia frente a la violencia de género. Entonces acá les dejo estas líneas internacionales. Es importante que las tengan presentes. Entonces tenemos un número, una cobertura que es de tipo fijo o móvil, y ellas recuerden que entonces funcionan de lunes a viernes. Es importante entonces que tengamos en cuenta este tipo de canales. En cuanto a las rutas integrales de atención de salud para las violencias, entonces recordemos 155, 123, 122, ¿cierto? Esas son como las entidades. Hay unas señales de socorro ya a nivel internacional que es ya muy conocida por redes sociales, incluso pues digamos se le hizo una campaña bastante profunda también cuando estábamos en el COVID, que se incrementaron esas violencias de género. Entonces acá les dejo también esas señales. Entonces no sé si alguien más quiere aportar a la clase o todo fue muy claro para el día de hoy. Estuvo claro, profe. Muchas gracias. Bueno, con todo el gusto. Nos vemos entonces en nuestra última sesión sincrónica, permitiendo Dios claramente, el 29. O sea, el próximo lunes, ahí sería nuestra última sesión sincrónica. Profe, ¿te puedo hacer una preguntita antes de que cortes? Acerca de la portada, solamente se hace en la actividad número 4. Número 4. Número 4, número 3, que es el del caso. Y O sea en la 4 sí te pido que leas bien las indicaciones. O sea que en la portada solo sacan esta clase. Revisa las indicaciones de la semana 4. Ok, listo. Ahí está especificado. Para la semana número 3, todas las actividades han sido especificadas. Siempre tienen las indicaciones. ¿Listo? Ok, Entonces, gracias. en la semana 3, sí, hay otras indicaciones y hay unas indicaciones. Ahí es importante que lo lean. Portada, conclusiones, recomendaciones y consultas electrónicas. ¿Listo? Que tengan una feliz tarde.